En primer lugar, dar las gracias a José María Tomás y al hospital, dos referentes en mi historia reciente. José María porque es algo más que un arquitecto al uso, es un humanista, es una persona que le ha interesado la cultura y la historia, y eso dice mucho de lo que debe ser y es la arquitectura actual. Y eso nos ha llevado a coincidir fundamentalmente por iniciativas suyas y por mi parte con mucho gusto. Y en segundo lugar porque, como se ha dicho, el hospital conmemora en estos momentos el quinto centenario, y como historiador pues uno se tiene que sentir complacido en la medida en que no siempre la historia es tenida en cuenta de una manera tan presentista en el presente. Más bien el presente nos lleva a la inmediatez y a lo líquido, y el pasado se queda cada vez más lejos. Bueno, pues la presencia en mi caso me hace sentirme por una parte profano y por otra parte halagado. Profano porque ni soy cirujano y por tanto la complejidad tecnológica de las instalaciones y de los espacios se me escapa, y en segundo lugar porque tampoco soy arquitecto y no puedo aportar aquí una expertise en ese sentido. Pero por otra parte sí que me gustaría hacer aquello que decía Arquíloco. Voy a hacer un poco brevemente el papel del erizo. Voy a hacer de erizo. En un fragmento antiguo, en una conversación previa y en la entrada me ha venido a la cabeza, en un fragmento del poeta clásico Arquíloco decía que los zorros tienen muchas ideas muy amplias, un pensamiento muy vago, son muy complejos, y en cambio los erizos solo tienen una, pero muy grande. Pues bueno, esto le sirve a Isaiah Berlin, el famoso intelectual, para decir que los seres humanos, él decía los pensadores, los filósofos, unos se comportan como erizos y otros se comportan como zorros. Los zorros se dedican a pensar la complejidad y los erizos tienen una sola idea que les sirve para articular su vida, la comprensión del mundo, en fin. Pues yo aquí voy a ser, otras veces trato de ser zorro, en esta ocasión me comporto como un erizo. Y la idea única, grande, de este erizo que soy en este momento, lo que pretende es simplemente decir que el hospital es el reflejo de la sociedad a la que sirve, para la que es creado. Que el hospital es fundamentalmente una institución social, y por tanto a través de ella se puede ver lo que la sociedad, los valores que tiene la sociedad frente a la enfermedad, la situación y el tipo de enfermedades que una sociedad padece, la estética y los valores que esa sociedad representan, cómo políticamente les hace frente, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera es imposible separar lo que sería la institución o la arquitectura o la propia realización práctica de una institución como el hospital de la sociedad que tiene detrás. Y eso nos permitirá entender algo tan simple. Este es probablemente el ejemplo más antiguo de hospital, entre comillas, que existe. Es un valetudinarium, y los valetudinaria, en una época como la antigüedad, donde no había hospitales, sí que hacían falta en el frente de guerra para que Roma mantuviera sus fronteras bien defendidas, y por tanto es un hospital para heridos, es un hospital quirúrgico del primer siglo después de Cristo, en el que se han diseñado y los arqueólogos han reconstruido algunas maquetas. Detrás de eso hay una sociedad determinada y un problema, que es devolver a los guerreros a su actividad, que es la de guerrear. La sociedad civil está en otro sitio, ¿no? Este es el hospital de Sant Joan de Brujas, un hospital medieval. Bueno, en esos hospitales realmente, los hospitales medievales en el medio urbano o en el medio rural verdaderamente cumplían una función muy propia de la sociedad medieval, que era hacer frente al problema de la pobreza, al problema de la marginalidad, al problema de las grandes epidemias que provocaban catástrofes enormes, y que a sectores de la población que padecían eso de una manera muy directa y que además generaban un gran problema de carácter fundamentalmente asistencial y también militar y político, darles un cobijo y darles un apoyo. Son hospitales, por tanto, integrados en una sociedad donde se conjugan, por un lado, los elementos eclesiásticos, el concepto de
curación del cuerpo y curación del alma, la parte espiritual junto con la parte corporal, y donde la arquitectura y la organización depende mucho, en el caso de Brujas, de lo que significan las ciudades del norte de Europa, las ciudades hanseáticas, el nuevo comercio y esas comerciantes que generan una riqueza, como sucedía en Valencia, en Barcelona, en Génova o en Marsella, en relación o en contraposición con otros hospitales, los hospitales de peregrinos, los lugares donde verdaderamente la función fundamental, o las leproserías, esto es un hospital renacentista, tenemos por aquí alguna leprosería o lazaretos, eran lugares de aislamiento. Me he ido al mundo clásico. Si hubiéramos cogido los últimos 50 años, las referencias arquitectónicas seguramente habrían sido más concretas. Pero evidentemente detrás de esta concepción y detrás de estos edificios hay una sociedad. Y hay una actitud frente al enfermo, y hay una traducción de esa asistencia o de esa inasistencia, de esa preocupación por determinados grupos sociales. Los hospitales rurales son un tema muy interesante que en algunas cuestiones, en algunas publicaciones y cosas que hemos compartido están ahí. El Cottage Hospital en Gran Bretaña, en las zonas de carácter rural, las working houses, o sea, digamos que hay toda una especialización incluso previa en la sociedad donde los derechos civiles todavía no existían. En las sociedades del antiguo régimen hay toda una tipología de carácter asistencial que tiene un fundamento hospital, no necesariamente, es más, no en absoluto tiene que ver con asistencia médica, con curación de enfermos. Eso empieza a adquirir un modelo distinto. Aquí reconoceréis Játiva, aquí reconoceréis el Hospital General de Valencia en la calle Guillén de Castro, donde me parece que alguno de ustedes ha llegado a trabajar, me ha parecido entender. A trabajar, no, a estudiar. Bueno, pues realmente es el último estertor de un modelo hospitalario en el que esa asistencia social anterior a la incorporación de la tecnología, de las tecnologías médicas, del especialismo médico, se desarrollaba fundamentalmente como instituciones de asistencia a las clases más desfavorecidas en los núcleos urbanos. Son instituciones claramente renacentistas, estas dos, y también otras. Hablábamos del Hospital de Sant Pau, pero no del nuevo, sino del antiguo, de la actual Biblioteca de Cataluña. En casi todas las ciudades el humanismo renacentista incorpora al hospital con un nuevo cuño, que es el lugar de enseñanza de la medicina, pero al mismo tiempo de la asistencia. La nueva concepción de lo civil, la nueva concepción de la ciudad, implica que el municipio se ocupe de los mercados, se ocupe de las escuelas, se ocupe también de los hospitales. Y esos viejos hospitales parroquiales dispersos en las iglesias durante la Edad Media y en épocas anteriores se aglutinan bajo el concepto de un hospital general, que es el que justamente ahora, 1512, cumple los 500 años, ¿no? Pero hay otros tipos de hospitales, y he traído aquí fundamentalmente dos. Unos aquellos que son lugares de aislamiento. En el caso de los lazaretos marítimos, este es de Cuba y este de aquí es el de Menorca, el de León, más conocido por nosotros. Son lugares donde la concepción arquitectónica tiene mucho que ver con el control de epidemias, pero también con el tráfico marítimo. Y eso genera una arquitectura concreta, una distribución de la asistencia con el aislamiento y con las zonas de cuarentena. Es una arquitectura al servicio, insisto, de unas finalidades y de unos objetivos. O las leproserías, como la de Fontilles o como esta de Cuba. La anterior era de Marsella, me he equivocado, este de aquí abajo, me he confundido. La que es de Cuba es esta de aquí, que es las leproserías, que son todavía formas de hospital característico. El problema que hay detrás es un determinado tipo de enfermedad. Es un proceso, son enfermedades de carácter infeccioso y por lo tanto la tipología hospitalaria está pensada y está desarrollada en función de ese concepto. En lugares sanos, en lugares aislados, en lugares donde la enfermedad en muchos sentidos es un estigma y por tanto no solo hay que atenderla, sino además hay que controlarla y son lugares de internamiento, ¿no? Lugares cerrados. Esta es una sala del Hospital General de Guillén de Castro. Estas son algunas de las instalaciones propias de una institución del antiguo régimen
que se prolonga durante las reformas liberales a lo largo del siglo XIX hasta que empieza a generarse un especialismo médico, nuevas especialidades y al mismo tiempo la incorporación de nuevas tecnologías. Esto que estamos viendo aquí es un proceso de un siglo. La primera tecnología médica realmente son los rayos X. Y los rayos X Röntgen los descubre a finales del siglo XIX, 1895-96, y al año siguiente toda Europa está llena de aparatos de rayos X. Pero ese es el primer punto de partida de la radioterapia y de la radiología. Inmediatamente vendrán los electrocardiógrafos. Pero eso se para hasta el periodo entre guerras, y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando asistimos a la verdadera revolución tecnológica. Porque la primera mitad del siglo XX, la medicina es fundamentalmente higiene y preventiva. El desarrollo tecnológico que cambiará la faz de los hospitales y generará los nuevos hospitales de especialidades aparecerán a partir de la Segunda Guerra Mundial. Otra tipología de hospitales, los famosos sanatorios marítimos. El Hospital de la Malvarrosa es uno de ellos, que era el único hospital nacional de carácter marítimo que había, pero había otros privados en Cantabria, en Cádiz, en Chiclana, en el norte. Es decir, lo que se comentaba antes por parte de Felipe Pic, ¿no? La utilización del medio ambiente con objetos y con la finalidad de la sanación. El tratamiento a los niños que padecían. ¿Por qué estos hospitales? Pues porque hay tuberculosis. Porque la peste blanca ya no es la peste antigua ni son las epidemias de cólera, y la sociedad occidental tiene que hacer frente a un nuevo problema que es la tuberculosis. O las famosas, la Irrenturm, en este caso, la Torre de los Locos, es un ejemplo. La tipología arquitectónica de los asilos psiquiátricos o manicomios podría dar también para varias tesis doctorales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo como la de Viena. He querido simplemente marcar una tipología. Detrás de cada propuesta arquitectónica hay un problema sanitario, hay una sociedad y hay unas actitudes frente a la enfermedad. La idea directriz fundamental de esta Torre de los Locos es desorientarse dentro. Que la circularidad no permita encontrar la salida. Que solo el experto tenga un plano que le permita saber dónde está. Esta era la idea fundamental. En Londres hubo una exposición sobre la idea básica hace 2 años en la Wellcome Unit de Historia de la Medicina, ¿no? La Wellcome Institute. Muy interesante. Bueno, después llegó la tecnología, llegaron los años 60 y de una manera más o menos políticamente ortodoxa o planificada, en algunos lugares, el National Health Service británico creó los hospitales de distrito, pequeños hospitales, asociados a la comunidad y al concepto de comunidad muy arraigado en la sociedad británica. Nosotros optamos por las grandes ciudades sanitarias y un modelo ambulatorio-hospital. El ejemplo más característico, años 60, es la fe recientemente abandonada por obsoleta. Pues es un ejemplo de cómo determinados proyectos han tenido que dar lugar a otros. Y el Hospital General es quizás un elemento de transición previo entre ese hospital de la Santa Creu de Sant Pau, modernista, humanista, de finales del XIX, y unas décadas más tarde, en el que se conjuga ya una concepción mucho más compleja y mucho más acabada desde el punto de vista de la asistencia médica, asistencia por especialidades, enfermos clínicos, enfermos quirúrgicos, oftalmología, odontología, etc. Y, sin embargo, una concepción del hospital donde todavía la tecnología no ha llegado a un grado de desarrollo que condicione absolutamente la creación de los espacios. Pues esto era, yo creo que es aquí donde estamos, ¿no es eso? Pues aquí estamos, y yo para que, en fin, atender a las cuestiones sobre las que este profano, desde la historia, pueda intentar participar en sus preguntas o en sus comentarios. Gracias.